Las prácticas espirituales de Bodhidharma. El Tratado sobre la entrada a la mente profunda es una obra fundamental en el budismo Chan, atribuida a Bodhidharma, un monje que desempeñó un papel crucial en la transmisión del budismo desde la India a China. Este tratado, aunque corto en extensión, contiene profundas enseñanzas sobre la naturaleza de la mente y el camino hacia la iluminación. Antes de explorar las prácticas espirituales más importantes presentadas por Bodhidharma en este tratado, centradas en el desarrollo espiritual y la comprensión de la mente en el contexto del budismo, nos introduciremos en su apasionante llegada a China. El encuentro. Los caminos polvorientos que serpenteaban a través de las montañas de la India resonaban con el suave murmullo de los monjes en meditación. Entre ellos, caminaba un hombre cuya presencia irradiaba una tranquilidad que parecía detener el flujo del tiempo. Este hombre era Bodhidharma, el 28º patriarca del budismo, cuya fama como portador de la iluminación había cruzado las fronteras de las tierras orientales. Con cada paso, Bodhidharma se acercaba más al reino de China, donde la neblina de la historia se mezclaba con los susurros del pasado. En la corte del emperador Wu, un gobernante cuya alma estaba envuelta en un manto de misterio y desasosiego, y además poseía la inquietud de un hombre que buscaba respuestas más allá de los confines de su reino terrenal. El emperador Wu, con sus ropajes de seda y su corona de jade, contemplaba los jardines palaciegos con una mirada distante, perdida en los laberintos de su propia mente. Los sabios y cortesanos que lo rodeaban se inclinaban con respeto, conscientes de la grandeza que residía en su presencia. Fue entonces cuando los portadores de la noticia llegaron a la corte, anunciando la llegada de un hombre de la India cuya sabiduría rivalizaba con la de los antiguos sabios. Bodhidharma había llegado a las puertas de China, trayendo consigo las antiguas enseñanzas del budismo Chan. Con una curiosidad nacida del anhelo, el emperador Wu ordenó que Bodhidharma fuera traído ante él. Y así, en una mañana fresca y serena, el monje de la India fue conducido a través de los corredores palaciegos hasta el salón del trono, donde el emperador lo esperaba con una mezcla de expectación y temor. Cuando Bodhidharma entró en la sala, su presencia llenó el espacio con una calma que parecía disolver las sombras que se arremolinaban en las esquinas. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría, se posaron en el emperador con una intensidad que cortaba a través de las capas de ilusión y autoengaño. ¿Quién eres tú, hombre de la India, para traer la luz a las sombras de mi alma? La pregunta del emperador resonó a lo largo del vasto salón como el eco en una caverna antigua. Soy aquel que busca la verdad tanto como tú, mi señor, respondió Bodhidharma muy humildemente y con una voz parecida al murmullo del arroyo que fluye entre las rocas. El emperador Wu, intrigado por la serenidad del monje, lo invitó a sentarse a su lado y compartir sus conocimientos. Y así comenzó una conversación que cambiaría el curso de las vidas de ambos hombres y resonaría a través de los siglos. La conversación. La conversación entre Bodhidharma y el emperador Wu se convirtió en un diálogo profundo que abarcaba los rincones más oscuros de la mente y el alma. Rodeados por la magnificencia de la corte imperial, los dos hombres exploraron las profundidades de la existencia humana. Hombre de la India, he construido templos de mármol y oro, he financiado peregrinaciones a tierras sagradas y he dedicado mi vida al estudio de las escrituras, dijo el emperador con cierto tono de anhelo. Pero mi corazón aún está inquieto, mi mente aún está en las tinieblas. ¿Qué debo hacer para encontrar la paz interior? Bodhidharma le dedicó una mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras mismas, respondió. La verdadera paz no se encuentra en las riquezas ni en las posesiones, ni siquiera en las prácticas religiosas. La verdadera paz reside en el silencio de la mente, en el reconocimiento de la verdad que yace más allá de las palabras y los pensamientos. El emperador Wu, profundamente conmovido por las palabras del monje, le preguntó, ¿cómo puedo encontrar esta verdad? ¿Cómo puedo silenciar la tormenta que agita mi alma? Bodhidharma, con una sonrisa serena, dijo, la respuesta yace en el Tratado de la Mente Profunda, una enseñanza transmitida de maestro a discípulo desde tiempos inmemoriales. Este tratado revela la naturaleza misma de la mente, la fuente de toda iluminación y liberación.
Intrigado por estas palabras, el emperador Wu pidió a Bodhidharma que compartiera los secretos de este tratado con él. Y así, día tras día, se sentaron juntos en la corte, explorando los profundos misterios de la mente y el alma. La prueba. El joven monje Wike observaba con admiración desde la distancia mientras Bodhidharma y el emperador Wu se sumergían en profundas conversaciones sobre la naturaleza de la mente y la búsqueda de la verdad. Había viajado desde lejos para encontrarse con el legendario patriarca del budismo, sintiendo en su corazón un anhelo indescriptible por la sabiduría que Bodhidharma poseía. Después de días de observar en silencio, Wike finalmente se armó de valor y se acercó al monje indio. Con una reverencia profunda, le pidió a Bodhidharma que aceptara a un humilde discípulo a sus pies. Bodhidharma, con una mirada aguda que parecía ver más allá de las apariencias externas, estudió al joven monje por un momento antes de asentir con una sonrisa. Así comenzó el entrenamiento de Wike bajo la guía de Bodhidharma. Día tras día, el joven monje se sometió a pruebas físicas y mentales diseñadas para poner a prueba su resistencia y determinación. Desde largas caminatas por las montañas hasta horas de meditación en posturas difíciles, Wike se dedicó por completo a su búsqueda de la verdad. Pero su mayor desafío llegó en la forma de un poderoso general conocido como Shen Wan, cuya fama como guerrero era tan grande como su reputación de hombre de letras. Shen Wan, intrigado por las enseñanzas de Bodhidharma, desafió al monje indio a un duelo de sabiduría y comprensión en lugar de fuerza bruta. Bodhidharma aceptó el desafío con una sonrisa serena, sabiendo que la verdadera batalla se libraría en el campo de la mente. Y así, en una noche oscura bajo la luz de la luna, Bodhidharma y Shen Wan se enfrentaron en un intercambio de palabras y pensamientos que desafiaba los límites de la comprensión humana. A medida que la conversación avanzaba, Shen Wan comenzó a sentir una sensación de asombro ante la profundidad de la sabiduría de Bodhidharma. Sus propias creencias y convicciones se sacudieron en su núcleo, mientras contemplaba las verdades reveladas por el monje indio. Al final de la noche, Shen Wan se inclinó ante Bodhidharma con humildad, reconociendo la verdad en sus palabras y prometió seguir el camino de la iluminación. Para Wike, el duelo entre Bodhidharma y Shen Wan fue una lección inolvidable sobre la naturaleza de la mente y la importancia de la comprensión directa. A medida que continuaba su entrenamiento bajo la tutela de Bodhidharma, llevaba consigo la inspiración y el conocimiento adquirido en esa mágica noche bajo la luz de la luna. El despertar. Después del enfrentamiento entre Bodhidharma y el general Shen Wan, la corte del emperador Wu se sumió en un silencio reverencial. Las palabras intercambiadas entre los dos hombres resonaban en los corazones de todos los presentes, provocando una profunda reflexión sobre la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida. El emperador Wu, cuyas dudas y temores habían sido sacudidos por las enseñanzas de Bodhidharma, se retiró a sus aposentos privados para meditar sobre lo que había aprendido. En las sombras de la noche, mientras la luna se alzaba sobre el horizonte, el emperador experimentó un despertar espiritual que transformaría su vida para siempre. En los días siguientes, el emperador Wu se sumergió en la práctica de la meditación y la contemplación, buscando la verdad más allá de las palabras y los pensamientos. A medida que exploraba las profundidades de su propia mente, encontró la paz y la claridad que había estado buscando durante tanto tiempo. Mientras tanto, Wike continuaba su entrenamiento bajo la guía de Bodhidharma, absorbiendo cada palabra y enseñanza con fervoroso entusiasmo. Con cada día que pasaba, su comprensión del tratado de la mente profunda era cada vez más profundo, llevándolo más cerca de la iluminación que tanto anhelaba. En una noche estrellada, mientras meditaba en las orillas de un tranquilo estanque, Wike experimentó un despertar espiritual que lo dejó sin aliento. Una sensación de paz y unidad inundó su ser, disipando todas las dudas y temores que habían plagado su mente. En ese momento de claridad, Wike supo que había encontrado la verdad que había estado buscando. Cuando regresó al monasterio al amanecer, encontró a Bodhidharma esperándolo con una sonrisa serena. Sin decir una palabra, el joven monje se inclinó ante su maestro, ofreciendo su gratitud por haberlo guiado en su viaje hacia la iluminación. La realización. A medida que pasaban los días, la fama de Bodhidharma y sus enseñanzas se extendía por toda China,
atrayendo a buscadores de sabiduría de todos los rincones del país. En las montañas sagradas y los templos budistas, los discípulos de Bodhidharma se reunían para estudiar el Tratado de la Mente Profunda y buscar la iluminación. El emperador Wu, inspirado por su encuentro con Bodhidharma, inició una serie de reformas en su reino, enfocadas en el bienestar espiritual y moral de su pueblo. Los templos fueron restaurados, los monjes fueron honrados y las enseñanzas del budismo Chan se difundieron por todo el país, llevando consigo la promesa de una vida de paz y armonía. Para Wike, el camino hacia la iluminación nunca terminó. Continuó estudiando y practicando las enseñanzas de Bodhidharma, guiado por su deseo de comprender la verdad última. Con el tiempo, se convirtió en un maestro venerado en su propio derecho, compartiendo las enseñanzas del Tratado de la Mente Profunda con aquellos que buscaban la verdad. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte dorado de la historia, Bodhidharma y sus discípulos continuaron su viaje hacia la luz eterna de la iluminación, dejando una huella indeleble en el corazón del mundo y el alma de la humanidad. El Tratado sobre la entrada a la mente profunda. Bodhidharma propone la realización de las distintas prácticas para llegar a la iluminación y la comprensión total del ser. La naturaleza de la mente profunda. Bodhidharma enseñó que la mente de cada individuo tiene una naturaleza intrínseca pura y despierta, conocida como mente profunda o mente original. Esta mente está más allá de las fluctuaciones y las perturbaciones de los pensamientos y emociones ordinarias. Las prácticas espirituales se centran en descubrir y realizar esta mente profunda, que es la fuente de la iluminación. La práctica de la meditación Zen. En el Tratado sobre la entrada a la mente profunda, Bodhidharma enfatiza la importancia de la meditación como medio para penetrar en la mente profunda. La meditación Zen se caracteriza por la práctica de sentarse en silencio, observando los pensamientos sin aferrarse a ellos ni rechazarlos. A través de esta práctica, se busca ir más allá de la dualidad sujeto-objeto y experimentar directamente la naturaleza de la mente. La iluminación instantánea. Bodhidharma enseña que la iluminación no es un proceso gradual, sino que puede ocurrir en un instante de comprensión profunda. Se refiere a esto como ver la propia naturaleza o ver la mente. Esta comprensión repentina e intuitiva de la naturaleza de la mente es el objetivo último de la práctica espiritual. La importancia del maestro. En el budismo Chan, el papel del maestro es crucial en la transmisión de las enseñanzas y la guía espiritual. Bodhidharma enfatiza la importancia de encontrar un maestro auténtico que pueda señalar directamente hacia la mente profunda y ayudar al estudiante en su práctica espiritual. La no dependencia de las escrituras. Aunque Bodhidharma reconoce el valor de las enseñanzas escritas, también advierte contra la dependencia excesiva de las palabras y los conceptos. Insiste en que la verdad última no puede ser expresada completamente a través de las palabras y debe ser experimentada directamente a través de la práctica espiritual. El uso de koans. Los koans son paradojas o preguntas sin respuesta que se utilizan en la práctica del Zen para provocar una ruptura en el pensamiento conceptual ordinario y provocar una experiencia directa de la mente profunda. Bodhidharma hace referencia a koans en su tratado como herramientas para investigar la naturaleza de la mente y llegar a la iluminación. La superación de los obstáculos. Bodhidharma reconoce que en el camino espiritual pueden surgir numerosos obstáculos, como la duda, la pereza o la agitación mental. Sin embargo, enfatiza que estos obstáculos pueden ser superados a través de una práctica diligente y una comprensión clara de la naturaleza de la mente. La unión de la concentración y sabiduría. En el Tratado sobre la entrada a la mente profunda, Bodhidharma habla de la importancia de la unión de la concentración y sabiduría en la práctica espiritual. La concentración proporciona la estabilidad mental necesaria para penetrar en la mente profunda, mientras que la sabiduría ilumina la verdadera naturaleza de la realidad. El Tratado sobre la entrada a la mente profunda de Bodhidharma ofrece una visión profunda y práctica sobre las enseñanzas del budismo Chan. A través de la práctica de la meditación, la búsqueda de la iluminación instantánea y la guía de un maestro auténtico, los practicantes pueden realizar la naturaleza de la mente profunda y experimentar la liberación del sufrimiento. Las enseñanzas de Bodhidharma continúan siendo relevantes en la actualidad,
sirviendo como inspiración y guía para aquellos que buscan el despertar espiritual en el camino del budismo Chan. Gracias por escuchar nuestro granito de arena. Si te gustó esta enseñanza Zen y crees que a alguien le puede ayudar, compártela. También nos gustaría saber tu experiencia y si lo crees conveniente, déjanos un comentario.